El miércoles 16 de julio, miles de cristianos de la ciudad de Mosul, en Irak, despertaron viendo una señal en sus puertas con la letra N, la inicial de Nazara, que significa nazarenos, término referente a los cristianos en algunos países árabes. Además, junto a esta letra había una inscripción: propiedad del Estado Islámico, es decir, que sus casas serían confiscadas. Al viernes siguiente, miembros del grupo extremista ISIS repartieron panfletos con 3 opciones para los cristianos. La primera, convertirse al Islam. La segunda, pagar al Estado una suma de dinero no especificada. O la tercera, la espada. Desde las mezquitas se anunció a los cristianos que tendrían hasta el sábado 18 de julio para elegir entre las 3 opciones, y aquellos que no se convirtiesen al Islam o no pagaran, pero que permanecieran en la ciudad, serían asesinados. Amén, Dios le bendiga. Le bendiga. Bienvenido a nuestro episodio número 15 de nuestro canal Creí, por tanto hablé. Aleluya. Y hoy queremos hablarte, como bien estabas viendo en el video, acerca de una realidad que pasa en Irak, acerca de muchos cristianos, pero queremos hablarte en especial de un testimonio que encontramos en las redes sociales cuando justo veíamos el video de una canción llamada Come, Jesus Come. Encontramos el testimonio de alguien que se convirtió al cristianismo en Irak, y precisamente el título de este episodio número 15 hoy es Ex musulmán en Irak ve a Jesús en el río Tigris. Amén. Y viendo lo que estamos viendo ahora en el video, vemos la realidad de la cual viven muchos de nuestros hermanos en Cristo Jesús en esa nación. O sea, literalmente convertirse a cristianos, dejar atrás la fe musulmana y convertirse en cristianos en Irak es un reto enorme. O sea, que esta persona que les vamos a leer ahora su testimonio, porque no se puede él en sí mismo decir cuál es su identidad en las redes sociales, y tiene que mantener un trasfondo bien discreto, por motivos por los cuales si el gobierno de Irak supiese que él es cristiano, pues podría pasar cualquier cosa con él. En las redes sociales compartió su testimonio y ahí podemos ver la realidad, teniendo en cuenta lo que vimos en el video, de muchos cristianos que tienen que mantener su fe en secreto, tienen que mantener su testimonio en secreto. Pero quisiéramos antes poder ir
y contarte su testimonio, el cual estaremos leyendo ahora mismo, el cual él puso por escrito. Amén. Amén. Y vamos a estar leyendo su testimonio, el testimonio de esta persona. Dice: nací musulmán en Irak. Estaba preocupado y deprimido, sentado mirando el río Tigris y en mi ciudad. El rostro de Jesús se me apareció en el agua y me dijo: hijo mío, no estás solo. Y ahora soy cristiano y rezo todos los días a la orilla del río. Gracias, Jesús, por esta gracia. No estoy solo ahora, Jesús está conmigo. ¿Amén? Y vemos que este ex musulmán, ¿no?, ya que se convirtió al cristianismo, estamos viendo esta canción y vimos los comentarios que él escribió y dio su testimonio y nos impactó, porque este tipo de personas, cuando se arrepienten verdaderamente y dicen, bueno, me voy de ser musulmán o de ser musulmana, voy a ser cristiana, voy a ser cristiano. Y cuando esta persona toma esta decisión, es algo bien grande, pues pasa algo, porque es un ejemplo, que yo elija, yo quiero esta chupeta, pero yo sé que esa chupeta va a hacer que yo quizás me muera por coger esa chupeta, por comerme esa chupeta. Y eso mismo es lo que hacen estas personas que supuestamente, ¿no?, ya que hemos buscado mucha información, que se convierten de ser musulmanes al cristianismo. Y dice que parece una visión, porque muchos musulmanes, Jesús tiene mismo que aparecerse para cambiar de ser musulmanes al cristianismo, a ser llamado hijo de Dios. Y vemos que parece que Jesús se le aparece. Hay muchos testimonios, pueden buscar en las redes sociales, que hay muchos musulmanes que se le ha aparecido Jesús en sueños, en visiones, en diversas cosas. Y este es uno de esos testimonios que Jesús se le aparece a esta persona. Y dice que Jesús le dijo: hijo, no estás solo. Y dice: Jesús está conmigo. Y esto es para aquellas personas que estén pasando, quizás muchos lo puedan ver, quizás no, quizás se sientan identificados con alguien que conozcan de otra nación que esté pasando eso de que son musulmanes, porque cuando alguien se convierte a eso, lo matan, lo ponen preso o presa, y es un riesgo bien grande. Y vemos una convicción en su fe, vemos convicción de que no, yo elijo ser cristiano o ser cristiana y eso es lo que yo voy a hacer. Y verdaderamente es algo que nos muestra convicción, como en Nepal, que son perseguidos los cristianos, son muertos, los encierran en prisión. Pues estas personas son parecidamente algo parecido en los musulmanes. Amén. Y vemos este testimonio, lo vimos en las redes sociales, lo oramos a Dios y nos llamó la atención, pues estos testimonios se ven escasamente, pocos son las personas que se convierten. Solamente Jesús puede aparecerse a esas personas y su vida ser cambiada, su vida ser transformada, como dice, un abrir y cerrar de ojos, su vida ser totalmente transformada. Amén. Y lo que queríamos ponerte con el video que pusimos al principio es transmitirte la idea acerca de la verdadera conversión de este hombre. Porque nuestro pastor nos decía una vez en Cuba que en China, que hay un ambiente espiritual similar, mucha persecución contra los cristianos que son en China son verdaderos cristianos. No hay lugar a duda de que son verdaderos cristianos. Y lo mismo lo son los cristianos que son en Nepal y los que son cristianos en países como Irak. ¿Por qué? Porque hay un ambiente de persecución. En países donde el cristianismo no es perseguido, da lugar eso a que muchas personas finjan ser cristianos. Como cualquiera puede ser cristiano, no hay esa persecución, cualquiera puede ir a la iglesia, cualquiera puede decir yo soy cristiano. Pero cuando hay un ambiente de persecución, hermano, que la vida de esas personas que dicen ser cristianas está en riesgo,
Entonces, si usted se encuentra a alguien que dice ser cristiano, es porque verdaderamente lo es. Porque esa persona es consciente desde que el primer momento de que deja atrás su vida para convertirse al cristianismo, está poniendo su vida en riesgo. Quiere decir que esa persona tiene a Dios en primer lugar y que estima a Dios como más importante que incluso su propia vida. O sea, estamos hablando de una verdadera conversión. Y escuchábamos su testimonio y él dice que él se encontraba, y queremos destacar eso, se encontraba triste y angustiado. Y vemos que él pertenecía a una religión donde se ora 5 veces al día. Es una religión donde supuestamente la gente tiene comunión con el verdadero Dios, Alá, que Alá no existe, el verdadero Dios es Jesús. Amén, es el Dios trino. Y encontramos que este hombre se encontraba, ¿qué cosa? Deprimido. Se encontraba angustiado porque su propia religión, a la cual él se había adherido desde pequeño, dice que desde nació fue musulmán. O sea, como todas las personas que nacen en el Oriente Medio, le enseñan a ser musulmán. Pero ninguna de esas prácticas en ningún momento ese sistema religioso pudo hacer que este hombre pudiese ser libre de su angustia y su necesidad. Y solamente bastó para que él fuese a un lugar de abundantes aguas como lo es el río Tigre, que es un río muy importante de Irak, y allí en las aguas pudiese ver el rostro de Jesús. Jesús se le apareciese a él instantáneamente, así su vida fuese cambiada y transformada. Y vemos como en su mismo testimonio él dice que ya no se siente solo. Antes se sentía angustiado, antes se sentía deprimido, pero ahora que conoció a Cristo, después que Jesús se le apareció, hubo un antes y un después. Como mucha gente dice, antes de Cristo y después de Cristo. Aún en la historia de la humanidad, vivimos en el año 2025, porque hace 2025 años nació alguien que marcó y un antes y un después, y ese fue Cristo Jesús. Amén. Y dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 16, versículos 24 al 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz. Aleluya. Si alguno quiere venir, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo lo que quiera salvar su vida la perderá, y todo lo que el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Amén. Amén. Y aquí vemos la palabra de Dios expuesta. Y podemos ver la vida de este joven, de esta persona que tuvo que rechazar su antigua vida, tuvo que estimar más Jesús que aún hasta su propia vida. Y tuvo que negarse a sí mismo. Negarnos a nosotros mismos significa negarse a todos aquellos que somos y hemos aprendido en la vida y que nos aleja de Cristo Jesús, y que tenemos que dejarlo en el camino para poder acercarnos a Dios, para que podamos ser considerados su discípulo. Y este joven, esta persona, podemos decir que verdaderamente es un discípulo de Jesús, porque él dejó atrás su vida, estimó más seguir a Jesús que aún su propia familia, su propia vida, su propia familia, porque también en esos países musulmanes, si tu familia que es musulmana se entera que tú te conviertes de musulmán a cristiano, eso es considerado traición, es considerado apostasía, y entonces toda tu familia te comienza a rechazar, te comienza a perseguir, e incluso te pueden hasta entregar a las autoridades para que te maten. Imagínense, hermano, qué fuerte y dramático lo que viven muchos cristianos en países como Irak. Y vemos que verdaderamente Dios hizo una obra transformadora, regeneradora en este muchacho, y Dios cambió su lamento, como dice la Escritura, en gozo. Amén. Y como decía la Escritura, si alguno quiere seguir a Jesús, niéguese a sí mismo. Estas personas literalmente se niegan totalmente a su vida, a todo en sí, porque ellos saben cuál va a ser quizás su futuro, porque al aceptar a Jesús, al aceptar el cristianismo en su vida, al decir soy cristiano, pues cogen un grande riesgo en su vida, aún en su hogar. Mira cómo muchas personas, quizás una vez escuchamos un testimonio donde era
había una familia y se convirtió una muchacha, y dice que su mamá y su papá, la querían envenenar y le puso en su bebida, en una cena, unas goticas de veneno. Y todo el mundo estaba callado en ese momento y ella miraba alrededor y sentía que algo estaba pasando. Y en ese momento dice que ella cayó al piso y cuando volvió a despertar estaba en un lugar encerrada. Sobrevivió, pero estaba muy débil porque llevaba días sin comer, sin tomar agua. Como tal no le hizo función ese veneno, así que fue un milagro de Dios. Dios tenía un propósito con ella, porque todavía está viva, y pues ella logró escapar, logró ir a un lugar donde habitaban cristianos, y ahí ella da el testimonio. Después se fue, no sé, para otro país, conoció a un joven, se casó con él, y vemos esta vida que llevan esas personas, y es muy triste. A la vez nos da gozo porque aceptan a Jesús, aceptan el cristianismo, pero a su vez nos da tristeza al escuchar esto que están pasando, esa persecución, sí, esa manera. De verdad que no es humano, porque como bien dijimos de Nepal, que los cristianos no están haciendo nada, como bien hemos dicho de Charlie Kirk, que simplemente estaba defendiendo su fe, pues lo mismo está pasando con esta persona en Irán, en Irak, y tantas personas en China también. Cuántos chinos se congregan en sus casas porque en lugar donde nadie lo ve, y si tocan la puerta tienen que esconder la Biblia en un lugar donde nadie lo encuentra, y están pasando estas persecuciones, estas cosas que la verdad todo está en la Biblia, pero a la verdad es algo impactante. Uno a la verdad no lo ha vivido de esa manera, Dios no libre, pero a la verdad son grandes personas, y de verdad que Dios bendiga a todas las personas que están en Irak o que han salido, están en otra nación, pero estuvieron en esa religión de musulmanes, en esa creencia, y se convirtieron al cristianismo. De verdad que son unos valientes y son dignos de imitar, son dignos de reconocer delante del Señor y exaltar de que el Señor le ha dado esa fortaleza para ellos poder hacer eso, porque la verdad es impresionante. No hay palabras para describir esto que está pasando y que ha pasado en el resto de la vida allá en esta nación, los cristianos en Irak, en China, en Nepal y en muchos países. Amén. A la vez este testimonio de esta persona sincera y a la vez discreta nos da a nosotros un reto como cristianos, porque el cristianismo de estos hermanos de nosotros en Medio Oriente, en países como Irak, nos reta a nosotros como cristianos en Occidente a vivir un evangelio más sincero delante de la presencia de Dios. Porque si ellos están exponiendo aún su vida en riesgo, hermanos, si están poniendo su vida en riesgo por causa de Cristo, ¿qué podemos decir del cristianismo en Occidente, donde las iglesias, la libertad de culto está ahí palpable? Usted puede ir a una iglesia, usted puede congregarse, usted puede buscar a Dios, usted puede manifestar sus convicciones de fe libremente por las redes sociales o en cualquier lugar público sin el temor de que nadie lo persiga. Y sin embargo hay tanta gente decadente en el evangelio, hay tanta gente fría en el evangelio, hay tanta gente que no se congrega en el evangelio, hay tanta gente que en el evangelio que está para cualquier cosa menos para entregar su vida, rendir su vida delante de la presencia de Dios. Esperamos que este testimonio de este varón en Irak, en las orillas del río Tigris, donde Cristo se le manifestó y cambió y transformó su vida, sea un testimonio también de cambio y transformación para ti que estás viendo este video, como también ha cambiado y transformado. Aleluya, seguro estoy de muchas personas que han conocido en la vida real a ese muchacho que se convirtió genuinamente porque encontró el camino en Cristo Jesús. Así como el apóstol Pablo, que iba de camino a Damasco, perseguía a la iglesia, en ese momento se conocía como Saulo.
pero tuvo un encuentro transformador con Jesús de camino a esa ciudad persiguiendo cristianos. Se convirtió en un apóstol de Jesucristo que escribió maravillosas cartas que hoy se nos han sido legadas a nosotros para nuestro crecimiento espiritual. Amén. Te invitamos a tener ese encuentro con Cristo Jesús. Ese encuentro que cuando te acercas a las aguas del río, no del río Tigris, pero sí de las aguas de su Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor cambia y transforma tu tristeza en gozo. Amén. Y no dudes en suscribirte, en darle like, darle a la campanita para que te notifique cuando subamos cada episodio de este canal de Creí por tanto hablé. Y suscríbete y comparte a aquellas personas que le va a ser de edificación, le va a servir a su vida, y que tú nos aportes en los comentarios que para ti, si has escuchado algún testimonio, has visto quizás en las redes sociales o has visto personalmente, has tenido algún hermano o alguna hermana musulmán, pues puedes comentarnos de igual modo, nos va a ser de edificación, y aquellos que vean también los comentarios les va a ser edificación. Amén. Amén. Así que Dios te bendiga, la paz de Dios sea contigo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.